Luego de que estos comenzaran a pelear por un restaurante, estos se deciden a ir por Cangrejo, aunque Jade quería ir solo con Ella, pero repentinamente unos estudiantes de la Academia Imperial llegan y se burlan de ellos por andar peleando, pero luego de ver el botón de color negro de Ella se comienzan a burlar por ser pueblerina, lo que hizo enojar a Jade, a lo que estos tres se presentan. Estos son tres de los que quedaron en el top 10 de los de primero, el de Vendas quedó en top 3, mientras que los otros dos quedaron en top 9 y 6, el de pelo naranja comienza a burlarse de ellos, lo que hizo enojar a los tres estudiantes del Imperio, por lo que los dos amigos del de Vendas se lanzan a atacarlos, pero Ella menciona querer enfrentarlos ella sola, por lo que moviéndose a alta velocidad, los derrota de un golpe a cada uno. Estos se preguntan cómo lo hizo siendo pueblerina, a lo que ésta les responde que ellos son muy lentos, lo que hizo enfurecer al chico vendado, quien planeaba salir al ataque con dos grandes espadas, pero al ver que utilizaría armas, Jade hace aparecer su espada demoníaca, primera forma, mientras le dice de manera épica que no se atreva a cruzar ninguna línea. Esto impactó al chico, haciéndolo temblar de miedo. Este le pregunta por qué ellos no son los que participan en el torneo si son tan fuertes, a lo que estos le responden básicamente que los que participarán son incluso más fuertes, pero ellos tampoco se rendirían. Esto dejó aterrorizado al chico, pues ahora se da cuenta que los estudiantes de la Academia del Prota son mucho más fuertes de lo que imaginaba. Pero en ese momento llega esta chica llamada Ryu, quien quedó en primer lugar en los exámenes de ingreso. Esta se encontraba furiosa por ver asustados a los estudiantes del Imperio, por lo que muy furiosa los ataca con un poderoso ataque, pero Jade los protege con su espada demoníaca en modo escudo. Este se da cuenta que esa chica se encuentra a otro nivel, y le reclama diciendo que si él no hubiera bloqueado el ataque, podrían haber acabado heridos, a lo que ésta le responde que ese ataque solo fue un calentamiento, a lo que comienza a preparar un ataque aún más poderoso. Jade prepara otra vez el escudo, pero sabe que no podrá detener tanto poder, a lo que el de pelo naranja usa su magia para bufrear el escudo de Jade. Pero para su mala suerte, una vez la chica lanza su ataque, el escudo de Jade se destruye como si nada, dejando una marca de la clara diferencia de poder. La gente a su alrededor se da cuenta de la pelea y alientan a la chica, pero justo cuando la chica preparaba el ataque final, su poder repentinamente desaparece, y en una entrada épica aparece Ricky, deteniendo el puño de la chica. Esta se pregunta quién fue la que detuvo su ataque, a lo que Ricky menciona que él fue quien la detuvo, pero esta le dice que no, ya que el maná que sintió fue diferente, pero en ese momento ve al prota, dándose cuenta que realmente fue el prota quien la detuvo, pero sintiéndose humillada, planea cargar otro ataque, pero la heroína la detiene, apareciendo repentinamente a su lado, lo que la dejó sorprendida, ya que jamás se dio cuenta que se había acercado. La heroína le dice que podrán tener su pelea en el campeonato, a lo que ésta sin más remedio decide marcharse, siendo seguida por los otros tres estudiantes de la Academia Imperial. Ricky nota que el poder de la chica del Imperio desapareció de la misma forma que sucedió con el de pelo naranja en el enfrentamiento contra el prota, pero luego recuerda su espada, y nota que se encuentra rota, dándose cuenta que la chica es extremadamente fuerte, ya que rompió la espada luego de que su poder mágico había desaparecido, quedando extremadamente sorprendido. Ahora pasamos a una sala de intercambio. El chico de las vendas ve al equipo del prota, preguntándose si de verdad ellos son más fuertes que Jade. Aquí también es donde vemos a los 10 participantes de parte del reino, los cuales son los 5 que ya conocemos de primero, uno de tercero, el cual es quien quedó en primer lugar en su examen de ingreso, y 4 de segundo año. Luego, los profesores de ambas academias dan un discurso. El primero es el de la Academia Imperial, la cual se burla indirectamente del reino diciendo que como se encuentra siendo invadido por monstruos, ellos los protegerán, ya que mencionan que su imperio está preparado para lidiar con monstruos de nivel 5 inclusive. Por otro lado, del lado de la Academia Real, el profesor pelirrojo se defiende indirectamente diciendo que sus estudiantes de primero lograron hacerle frente a un monstruo de nivel 4, mencionando que ese logro pasará a la historia, mientras nos muestran a Ricky y el prota, y así terminaron los discursos, mencionando que la competición amistosa comenzará en 2 días, y así, el prota corrió a la comida. Pero por otro lado, los participantes de segundo se sienten mal porque creen que estorbarán en la competencia,
ya que a lo que los estudiantes de élite de segundo se encuentran en el hospital a causa de aquel enmascarado, refiriéndose al prota cuando dejó gravemente heridos al rubio y a sus compañeros. Dado que ellos se encuentran graves, ellos tuvieron que sustituirlos, pero no se sienten a la altura, pero la heroína los alienta diciendo que ellos no son sustitutos, ya que ellos se ganaron el lugar gracias a su fuerza, haciendo que uno de ellos comience a llorar de la felicidad. Los 2 días pasaron volando, y ya están a nada de iniciar la primera ronda de la competición amistosa. En este primer encuentro, sería llevado a cabo por Deus, de tercer año de la Academia Real. El director de la Academia Real menciona que han ganado la competencia amistosa durante 3 años seguidos gracias a que tienen a Deus. La competición se hará en 3 rondas, las cuales si alguna de las academias logra ganar 2, ganará automáticamente, y así, vemos a este chico, la cual es de tercer año, de la Academia Imperial. Este es el adversario de Deus, la cual aparentemente ya han tenido varios combates en el pasado, por lo que el rubio menciona que este año no le volverá a ganar, comenzando a utilizar magia para aumentar sus estadísticas de todo tipo. Este aumentó su resistencia, velocidad, dureza, etc. Mientras vemos que su nariz comienza a sangrar, el director menciona que una persona es capaz de aguantar entre 3 a 5 bufos de estadísticas, pero la profesora de magia se emociona puesto que el rubio utilizó 8 bufos, lo que hace que su cuerpo no pueda soportarlo. Por otro lado, Deus hace aparecer una especie de guadaña mágica, la cual es capaz de atravesar incluso la magia. Luego, vemos como el rubio se coloca en posición de carrera. Al parecer a todos se les hace extraña esa posición, pero el rubio menciona que si la batalla se alarga no podrá ganar, por lo que debe acabar de un solo golpe. Ahora vemos una especie de trasfondo en el entrenamiento del rubio, mencionando que solo puede permanecer en ese estado durante 30 segundos, pero fueron escenas completamente innecesarias ya que al lanzarse contra Deus este simplemente saltó, y usando su guadaña lo partió en 2, aunque no lo cortó físicamente, solo cortó a través de su magia, lo que hizo que el rubio perdiera y Deus se llevara la victoria de la primera ronda. Luego, en una sala donde discuten sobre la competición amistosa, vemos a todos los profesores del imperio quejándose por haber perdido la primera ronda, echándole la culpa al entrenador del rubio, a lo que éste menciona que solo perdieron la pelea de tercer año, pero aún quedan los de primero y segundo, además de que se encuentra seguro de que la ganarán. Luego de la ardua espera, la segunda ronda comenzaría. Esta se llevaría a cabo en un 4 contra 4 de los de segundo año. Antes de comenzar con la ronda, estos se topan con uno del equipo contrario, la cual esperaba enfrentarse al rubio que te paraliza el cuerpo, pero este chico muy seguro de sí mismo le dice que el rubio se está divirtiendo con su madre, lo que lo hizo enfurecer, y así, el segundo combate comenzó, mientras vemos a todos los espectadores alentar a su academia. Por otro lado, vemos el equipo del imperio muy disgustados por tener que enfrentarse a este equipo del reino, pues estos querían enfrentarse al rubio ya que tienen asuntos pendientes con él. Pues resulta que el año anterior en la competencia amistosa, el rubio luego de ya haber ganado les dejó una cicatriz en la cara a cada uno, por lo que entrenaron arduamente para derrotarlo, pero al no verlo en la competición los hizo enojar, pero ahora debían ganar el combate, por lo que el líder del equipo del imperio se mueve a gran velocidad hasta acabar en medio del equipo del reino. Esto los sorprende, pero no les da tiempo para reaccionar, ya que el líder utilizando algún tipo de magia invisible golpea a 2 de ellos. Estos se dan cuenta que el chico del imperio tiene una habilidad que solo golpea a los que se encuentran cerca, por lo que crean un plan para atacar a la distancia. Por otro lado, los compañeros del líder del equipo del imperio se morían de ganas por pelear, pero para humillar al reino alguno de los profesores pensó en montar un espectáculo haciendo que solo el líder pelee. De esa manera supuestamente mostraría su superioridad, pero ahora sí, estos se lanzan contra el chico del imperio, dejando a uno de ellos para atacar a la distancia, pero esto no les sirve de nada, ya que el del imperio activa su habilidad y se los quita de encima como moscas. Luego, ataca al de magia a distancia. El director y la maestra de magia ven la clara diferencia de poder entre sus estudiantes y los de la Academia Imperial, pero el director no quiere detener la pelea pues cree que como su maestra es la heroína se sacarán algún truco bajo la manga. Pero nada más lejos de la realidad, pues cuando regresamos al combate, el chico se encuentra siendo horrorosamente golpeado por el chico del imperio, tanto que lo envió a volar todo destrozado, pero este con su sermón de nunca rendirse,
además de soñar en que ganará, se vuelve a levantar, pero antes de que el chico ataque nuevamente al estudiante de la Academia Real, el prota apaga la habilidad del chico del Imperio y se interpone en la pelea. El de cabello naranja ve al prota muy asombrado. El referí decide terminar con el combate, ya que todos los participantes del reino quedaron completamente abatidos, haciendo que el Imperio gane la segunda ronda. Los demás estudiantes del Imperio se encuentran sorprendidos por el gran control mágico del chico de su compañero, ya que se detuvo en el último momento cuando apareció el prota, pero al ver al participante del Imperio, lo vemos completamente sorprendido, pues se preguntaba por qué no pudo controlar su magia. Por otro lado, Jade se encontraba completamente paralizado de la sorpresa, pues pudo confirmar con certeza que el prota aparentemente tiene la habilidad de anular cualquier magia en un instante, y cree que esas habilidades del prota van más allá que del sentido común. El prota felicita al chico de cabello naranja por no haber huido, y este cae sabiendo que esta vez no huyó del combate. El prota al verlo muy herido intenta curarlo con su curación instantánea, pero el noble del reino lo detiene, pues aún cree que la curación instantánea solo puede usarla 3 veces al día, por lo que no quiere desperdiciarla en esos estudiantes, pero en ese momento llegan los doctores, quienes intentan curarlos con su magia, pero al ver que su magia no les hace efecto debido a la gravedad de las heridas, estos planeaban trasladarlos, a lo que el prota se acerca para curarlos, a lo que el noble entra en pánico, pero aún así el prota los cura en un instante, y al ver que estos se levantan completamente sanos, todos quedan sumamente sorprendidos. La princesa le dice que si no lo hubiera hecho la hubiera decepcionado, pero por otro lado, la chica de pelo blanco le dice al prota que cuanto más ve la curación más le gusta, y aún insiste en casarse con él. El noble planeaba regañar al prota por usar su curación, pero la heroína lo detiene y con una mirada macabra le ordena que se vaya. Ahora toca la tercera ronda, donde vemos a los participantes de primero del Imperio, y a los de primero del Reino. La maestra de magia y el director se encuentran preocupados de la tercera ronda, pues el Imperio lleva 3 derrotas seguidas contra el Reino, por lo que no están seguros de lo que puedan hacer para ganar, pero aún así se quedan tranquilos al conocer las habilidades de sus estudiantes. Por otro lado, la heroína le dice a su equipo que el Imperio insistió en la competición amistosa incluso en tiempos de guerra, por lo que harán cualquier cosa para ganar, pero sus únicas palabras de motivación para ellos es que tienen que ganar, mientras los vemos a todos determinados a ganar este encuentro. La última ronda estaba a nada de iniciar, pero el secretario encargado de la competición anuncia una regla especial de último minuto. Los profesores del reino se sorprenden, a lo que el director cree que se trata de una regla que los beneficien. En ese momento una torre aparece frente al prota, el secretario explica las nuevas reglas. En esta tercera ronda no se batirán 5 contra 5, sino que el objetivo será desvainar la espada en lo alto de la torre, la cual está dividida por 5 pisos, la cual un estudiante de cada academia será colocado en cada piso, y el ganador podrá subir al siguiente. El objetivo es llegar a la cima con la mayor cantidad de estudiantes de tu equipo, lo que hará que tengas más posibilidades de desvainar la espada al final de la torre. Uno de los profesores de la Academia Real protesta, ya que los estudiantes de la Academia Real fueron seleccionados en base a su trabajo en equipo, pero la torre se llevará a cabo de manera individual, pero al secretario no le importa y aún así planea continuar con esta regla, a lo que la heroína se da cuenta que esta regla fue pensada incluso antes de que inicie la competición, pero aún así tiene esperanzas en sus estudiantes. Y así, la ronda comienza, los estudiantes entraron a la torre, y vemos como el director se retuerce de felicidad gracias a la nueva regla, ya que cree que el prota solo puede usar la curación. Además, las gemelas solo son fuertes juntas, por lo que planeó todo para que luchen individualmente. Por esa razón eligió el equipo del Imperio para que peleen todos individualmente. Ahora vemos a los participantes, todos fueron transportados a distintos pisos de la torre. El prota peleará contra el chico vendado. La princesa peleará contra la chica loca que siempre quiere matar a todos. La chica de pelo negro le tocó contra este pelos que quiere cortarle el pelo. La hermana de pelo blanco peleará contra este otro pelón que llora. Y por último, Ricky contra este pelirrojo. El pelirrojo insulta a Ricky, pero este lo ignora mientras se pregunta cómo subirá al siguiente piso cuando lo derrote, a lo que el pelirrojo le dice que no se crea mucho solo por poseer la bendición del espíritu del viento, a lo que Ricky crea una espada de evento y golpea al pelirrojo.
aparentemente derrotándolo, pero este se ríe y es rodeado por llamas ardientes, mencionando que él no es el único que fue bendecido por un alto espíritu, mientras Ricky ve que su espada se fundió, pues el pelirrojo fue bendecido por el alto espíritu de fuego, pero aún así a Ricky solo le parece un perdedor, aparentemente viéndose muy confiado. El director aún se encontraba alardeando creyendo que ganaría este encuentro, mientras nos enteramos por este profesor del imperio que estos enviaron un espía para averiguar todo sobre los estudiantes de primer año de la Academia Real, sus ventajas y desventajas, es así como crearon esta regla de la torre, por lo que se encuentra muy confiado en que el imperio ganará esta vez, pero en ese momento la comentarista anuncia que un estudiante ya avanzó, el profesor del imperio se pregunta quién habría sido, y cree que puede ser uno de los gemelos pelones, pero para su sonrisa termina siendo el prota, quien al llegar al final y ver que aún no llegó nadie, decide no salir y esperar un poco más, lo que dejó impactado al profesor del imperio. Ahora vemos cómo este mismo profesor le estaba informando con antelación al vendado que se enfrentaría al prota, además de su habilidad de curación, dándonos a entender que efectivamente, estos fueron seleccionados con antelación, pero en el enfrentamiento del prota contra el chico vendado, este quiere iniciar de una vez para acabar con el prota y llegar a la cima, a lo que el prota cree que es demasiado pronto, ya que no quiere destacar, por lo que planea llegar al menos en tercer lugar, pero el chico vendado le dice al prota que sus compañeros ya deberían haber acabado con los del prota, por lo que el prota creyó que si lo derrotaba ahora podría llegar en tercer lugar, pero se equivocó y acabó primero. Estos se preguntan por qué el prota regresó de nuevo a pesar de haber quedado primero, a lo que creen que tal vez el vendado lo alcanzó y lo detuvo, pero aún no tienen certeza de nada, pero el profesor al menos tenía esperanzas en los gemelos, que al ver a uno de ellos, este revela la información que tienen de las gemelas, y nos enteramos que al momento de que ellas nacieron, desvivieron a su madre, por lo que le sellaron su poder mágico, la cual solo puede ser desbloqueado cuando ambas se encuentran juntas, pero a la gemela no parece afectarle que sepan esa información, a lo que el pelado recubre su brazo con magia, lo que repercute en su gemelo, haciendo que éste también lo haga, mientras mencionan que estos pueden compartir su poder sin importar que tan lejos se encuentren. Ahora vemos a Ricky contra el pelirrojo, este aún no ha podido conectar ningún golpe, ya que su espada se funde ni bien se acerca, pero el pelirrojo lanza una patada llameante, a lo que Ricky intenta cubrirse con un escudo de viento, pero este hace reacción creando una llama aún más grande que lo atrapa por completo. Por otro lado, el director de la escuela real cree que lo mejor sería detener la ronda debido a que no saben lo que está pasando ahí dentro, además del cambio tan repentino en las reglas, pero al ver la cara de tranquilidad de la heroína lo hace calmar. Ahora seguimos con el combate de Ricky, este logró zafarse de las llamas, además de intentar atacarlo nuevamente, a lo que el pelirrojo utiliza las llamas al máximo, con la intención de incinerar todo por completo, pero Ricky no planeaba rendirse, cuando de repente vemos que las llamas del pelirrojo se apagan repentinamente, mientras vemos rastros de la magia de viento, este no puede creer lo que sucede, aún sin entender qué sucedió, este recuerda la conversación que tuvo con su padre, creía poder vencer a la magia de viento, pero su madre entra en pánico diciendo que eso es imposible, ya que su familia sirve al espíritu del fuego, pero a pesar de que perfeccionó su poder, jamás pudo superar la magia de viento, pues el espíritu alto de viento es más poderoso que el de fuego, y de esa manera, el combate aparentemente acabó con la victoria de Ricky ante el pelirrojo. Pasando con otro combate vemos a la gemela de pelo blanco enfrentarse al uno de los gemelos pelados, esta se encontraba esquivando todos los ataques del pelado, este le dice que si sigue el plan podrá ganar fácil, a lo que ésta se burla diciendo que no debe ser muy popular por tener que seguir un plan para ganar, mientras se pregunta si debe hacer eso, lo cual aún no sabemos qué es, pero justo en ese momento alguien abre la puerta, este es el prota, mencionando que se ha perdido y no encuentra la sala en la que inició, mientras vemos que la gemela de pelo blanco se emociona por ver al prota. El pelado se pregunta si de verdad el chico vendado perdió contra el prota, mientras que la gemela de pelo blanco recuerda una charla con la hermana sobre un príncipe de caballo blanco, la cual se refiere a un hombre que salvará a la persona que ama, lo cual la gemela de pelo blanco ve al prota reflejado en ese supuesto hombre de caballo blanco. El prota menciona que acabarán rápido con ese chico y saldrán juntos, pero que ella salga primero, a lo que el pelado expulsa aún más poder, siendo
reflejado en su otro gemelo, a quien vemos que consiguió derrotar a la gemela de cabello negro. El chico pelado menciona que solo podrá mantener al 100% su poder por 2 minutos, mencionando que será tiempo suficiente para acabar con el prota y la gemela. Al escuchar eso, el prota se da cuenta que puede intervenir en la pelea, por lo que cierra su puño, lo que hace desaparecer toda la magia del pelado. Ahora pasamos con la princesa y la chica lunática. Estas aún no han comenzado con su combate, por lo que la lunática decide enviarle un pequeño saludo, lanzándose un golpe con su habilidad. La princesa menciona que la habilidad de la chica de pelo blanco es lanzar explosiones de magia, mientras utiliza su magia para bloquear el ataque. La chica de pelo blanco le pregunta a la princesa qué hará después de graduarse, ya que como parte de la realeza realmente no necesita graduarse con honores. Lo que la princesa le dice que tiene razón, ya que su hermano heredará el trono. Ella no tiene la necesidad de graduarse con honores de la academia, pero enviándole un saludo, esta usa su habilidad para enviarla contra la pared, para luego mencionar que quiere usar su poder para salvar al mundo. Al escuchar eso, la chica de pelo blanco baja de la pared y prepara otro ataque, pero por otro lado, vemos la torre temblando, y este hombre es el que mantiene la torre, mencionando que este se encuentra usando su poder mágico para mantener la torre, pero si la chica de pelo blanco usa todo su poder, la torre caerá antes de lo previsto. Por otro lado, vemos al prota con una de las gemelas, a lo cual ya lograron acabar con el chico sin pelo, por lo que deciden salir de la torre, pero para su mala suerte se terminaron perdiendo. Ahora vemos a Ricky y a la gemela de pelo negro. Estos acabaron en segundo y tercer puesto. Aparentemente la gemela logró librarse del otro pelado. Ricky cree que volvieron a cambiar las reglas para Gue no puedan quitar la espada, a lo que las personas en la cima de la torre responde que no es así, ya que la regla es que solo se puede quitar la espada si el líder del equipo se encuentra presente, de lo contrario serían descalificado, a lo que Ricky menciona que es por esa razón por la que no ha hecho nada. Por otro lado, se pregunta si su hermana también logró ganar usando eso, a lo que aún no sabemos a qué se refiere con eso. En la cima de la torre, Ricky ve a la heroína y ve que ésta se encuentra mirando al cielo con una cara de pánico. Se pregunta por qué tiene esa expresión, pero esto se debe a que aparentemente ha aparecido un monstruo nivel 4. Ahora vemos al prota y a la gemela de pelo blanco. Estos regresaron de nuevo a la sala donde dejaron al pelado, pues terminaron perdidos. A la gemela de pelo blanco no le importa estar a solas con el prota, pero creen que son los únicos abajo, por lo que debes hallar la salida pronto, por lo que deciden separarse para cubrir más terreno en busca de la salida. Ahora volvemos con la princesa y la otra chica. Estas aún seguían con su combate, con la princesa esquivando todos los ataques de la pelo esponja. Estas deciden acabar rápido, por lo que la princesa utiliza su poder, mencionado que se trata de telequinesis. Esta atrapa a las otras chicas en una especie de cadenas, pero se libera fácilmente utilizando una patada de su poder enviándolo contra la princesa, pero esta logra bloquearlo con una barrera, lo que sorprende a la chica, preguntándose si el poder se trata de la bendición de Dios. Ahora nos cuentan de qué se trata esa habilidad a la que llaman bendición de Dios, pues resulta que en el pasado los humanos eran extremadamente débiles como para coexistir con otras razas, las cuales eran mucho más fuertes, por lo que Dios le otorgó a un humano de toda la tierra dedos llenos de su poder, y esta habilidad pasó de generación en generación hasta el día de hoy. La chica de pelo blanco ataca a la princesa, pero esta utiliza el poder de debilitar de su dedo pulgar, debilitando de último momento a su adversario, consiguiendo esquivar el golpe por muy poco, a lo que ésta activa la habilidad de su dedo índice, mientras vemos que la otra chica se encuentra en el aire, para que en un cubo de escena, la veamos contra la pared, pero aparentemente nada le había sucedido. La princesa planea acabar rápido, pero repentinamente alguien abre la puerta. Se preguntan quién se habrá perdido, pero vemos que el que entró por la puerta fue un monstruo de nivel 4 quien menciona que si alguien se mueve o hace algún sonido, los acabará. Regresando un poco al pasado, cuando la heroína se encontraba impactada viendo al cielo, se cubrió de un poder mágico extraño, y de ahí aparecieron 3 monstruos de nivel 4, todos quedaron paralizados, y así estuvieron por 2 minutos, hasta que uno de los monstruos decidió moverse y pasó por Ricky y se adentró a la torre. La heroína decidió entrar en acción y saltó hasta la cima de la torre, para luego mirar a Deus, a lo que entendió su mirada y se adentró a la torre. Luego, una chica aparece a un lado de la heroína.
estas parecen conocerse, pero de la nada la chica comienza a preguntarle por qué la desvivió, mientras vemos que su cara se derrite, la heroína se da cuenta que todo se trata del monstruo de presión, a lo cual el monstruo se da cuenta que pudo resistir su control mental, pero incluso durante el acto, la heroína le cortó los brazos y la pierna, a lo que el monstruo le pregunta si le agradó recordar a su antigua colega, a lo que la heroína no hacía. Más que enfurecerse aún más, el monstruo le pide que se quede quieta por al menos 5 minutos, ya que por destruir su otro yo, quiere eliminarlos a todos, pero no venían a luchar. La heroína se sorprende al escuchar eso, pues en total hay 8 monstruos nivel 4, y cada uno de ellos tiene una especie de doble, pero ahora esta se pregunta quién fue quien mató a el doble del monstruo. El monstruo le vuelve a repetir que no están ahí para pelear, pero si la heroína mueve un músculo, matarán a todos los presentes, mientras el otro monstruo abre una de las manos y extrae una especie de virus. Por otro lado, Ricky le pide ayuda al espíritu del viento, pero esta debido a un trato que hizo no puede interferir, y es así como regresamos al presente. El de nivel 4 les pregunta a las dos quién es la princesa, ya que no es capaz de diferenciar a dos humanos uno del otro, a lo que la de pelo blanco se hace pasar por la princesa diciendo que es ella, pero el monstruo aún duda si es cierto, por lo que menciona que las partirá en dos y se las llevará. La pelo esponja le dice a la princesa que ahora solo tienen 3 opciones, unir fuerzas y pelear contra el monstruo o que la princesa huya y la deje para salvarse, a lo que la princesa añade otra opción, revelar que ella es la princesa y que la pelo esponja huya, pero esta se niega, por lo que deciden usar la primera opción, unir fuerzas y pelear ambas con el monstruo hasta que puedan huir. Ahora vemos al prota, quien aún se encuentra perdido dentro de la torre, pero se da cuenta que algo en la torre ha cambiado, es como si algo no le permitiera llegar a su destino. Por otro lado, vemos al hombre que creó la torre, quien menciona que éste ya no posee el dominio de la torre, ya que los monstruos se lo arrebataron, y ahora regresamos con la princesa y la otra chica. El monstruo las petaque, pero la chica de pelo blanco salva a la princesa, a lo que ésta usa su poder para debilitar al momento, pero este menciona que solo con reducir su fuerza no podrán ganarle, a lo que la princesa le dice que esa habilidad no solo reduce la fuerza, a lo que la pelo esponja concentra un gran ataque hacia el monstruo, pero cuando impacta, al monstruo no le hizo efecto ya que el ataque se desvió a un lado, pero en cambio, la chica de pelo blanco por alguna razón perdió la sensibilidad de su brazo derecho, pero la princesa lanza un ataque hacia el monstruo, a lo que éste lo redirige hacia otro lado. La princesa corre preocupada por la de pelo blanco, a esta no le importa perder un brazo, pues menciona que lograron llevar a cabo su plan de abrir una nueva puerta, pues remontándonos un poco al pasado. La de pelo blanco le dice a la princesa que está segura que no aunque unan sus fuerzas podrán sobrevivir, pero además, la salida se encuentra rodeada por energía oscura, por lo que debe estar cerrada, a lo que la única solución sería crear otra puerta. Estas ya estaban listas para cruzar la nueva puerta, pero repentinamente ambas comenzaron a sangrar, a lo que el monstruo se acerca y les dice que no se atrevan a intentar salvarse frente a él, pero por otro lado, vemos que todo el lugar del campeonato se encuentra rodeado por una barrera, y es cuando vemos a todas las personas con mucho miedo. El director menciona que el miedo es tan grande que le es imposible moverse, pues se encuentran bajo el control de una barrera mental. La gemela de pelo negro se pregunta quién es el objetivo del monstruo que entró, a lo que Ricky cree que el objetivo puede tratarse de la princesa, por lo que le dice a la heroína que él está dispuesto a perder la vida, básicamente diciendo que no se preocupe por nadie y pelee, a lo que la heroína le dice que ella no es una incompetente, y hace aparecer una espada en su mano, cortándole la cabeza al monstruo. Esta marca como su siguiente objetivo al otro monstruo, pero el monstruo verde sujeta su cabeza y menciona que debido a que no esperó quieta, todas las personas perderán la vida, mientras vemos que el otro monstruo se encontraba a punto de soltar una plaga, pero repentinamente estos son destrozados, mientras los vemos partidos en pedazos por la heroína. Ricky y la gemela se sorprenden, pero la heroína comienza a sangrar de la nariz, pues aquellos monstruos no han muerto. Mientras se recomponen, uno de ellos menciona que aún después de perder el poder del héroe, la heroína sigue siendo muy poderosa, pero que aún así no podrá derrotarlos, lo que hace enojar a la heroína, mientras que el monstruo de la plaga lanza aquel pequeño virus al aire. Regresando con la princesa, esta se encuentra teniendo dificultades para respirar,
y cree que hay algo malo en su cuerpo, incluso su corazón. Chica de pelo blanco le dice que si las quisieran sin vida ya lo estarían, por lo que su objetivo debe ser capturar a la princesa viva, por lo que deben cambiar su plan. Alguien debe sacrificarse para que la princesa huya, ya que si ambas se quedan, la probabilidad de ganar es de 0. Al escuchar eso la princesa recuerda su infancia, cuando veía muy emocionada los entrenamientos de su hermano, queriendo hacer lo mismo que él algún día, pero este le dice que deje de decir tonterías, lo que la destrozó, que incluso le pidió a su padre si podría asistir a la academia, a lo que su padre le dice que no será necesario, a lo que la princesa le dice que ella también quiere salvar a la gente, pero su padre le dice que eso es imposible ya que ella es débil, y si se encuentra en el campo de batalla, provocará más bajas, pero para su suerte, la bendición de Dios llegó, y regresando al presente, la princesa se niega a permitir que alguien se sacrifique por ella, por lo que utilizando uno de sus dedos, intenta aplastar al monstruo con telequinesis, pero no le hace efecto, por lo que combina la telequinesis con el poder de otro de sus dedos, logrando así que baje al menos una rodilla. Pero no era suficiente, a lo que el monstruo se da cuenta que la pelirrosa es la princesa, por lo que la otra chica le grita que se cubra detrás de ella, pero el monstruo se señala los ojos, lo que hizo que los ojos de ambas aparentemente exploten. Estas ahora se encuentran a ciegas, pero el monstruo se señala la cabeza, lo que dejó a la de pelo blanco en el suelo. La princesa ya no sabe qué hacer, pues a pesar de poseer la bendición de Dios no pudo proteger a nadie, mientras que el monstruo menciona que solo quieren la habilidad de bendición de Dios, pero en ese momento, la princesa se cura repentinamente, pues el prota llegó a la sala en la que ella se encontraba, a lo que la princesa pregunta por el monstruo, pero el prota no sabe qué responderle, mientras vemos que lo único que quedó de él fueron sus pies. Regresando un momento al pasado, el prota los encontró porque notó energía oscura a lo lejos, por lo que abrió un agujero aún más grande y entró, encontrándose con el nivel 4, este se sorprende porque alguien más logró entrar, pero el prota lo ignora mientras observa que la princesa se encuentra inconsciente, por lo que primero ve al monstruo sabiendo que él fue el culpable, acabándolo de un solo golpe, luego de acabarlo curó a la princesa y a la otra chica. Regresando al presente, estas se encontraban sorprendidas por el poder de la curación del prota, pero por otro lado, estas se preguntan qué pasó con el prota, y creen que se ha ido, pero aún así se preguntan por qué se fue y no se llevó a la princesa, ya que necesitan el poder de la bendición de Dios. Al fin y al cabo ese era su objetivo, pero creen que pudo haber tenido otro objetivo, por lo que al verlas inconsciente creyó que ya habían perdido la vida y se fue, pero ahora deben dejar de pensar en eso, y deciden concentrarse en salir de la habitación, por lo que planean salir por el agujero que hizo la chica de pelo blanco, pero al ver el agujero, ven uno mucho más grande. Este es el que hizo el prota. La chica de blanco se sorprende, pues utilizó todo su poder para crear ese agujero, ya que las paredes se encuentran reforzadas con magia, por lo que cree que fue el monstruo nivel 4 el que lo hizo, a lo que el prota se sorprende, pues jamás esperó que esas paredes no fueran normales. Por otro lado, la chica de pelo blanco se da cuenta que se encuentra muy tranquila, pues estuvo a nada de perder la vida si el prota no hubiera llegado, pero rápidamente toma al prota del brazo. Este cree que ya descubrió que él fue el que hizo el agujero de la pared, pero la chica se vuelve loca diciendo que ahora entiende por qué no entran en pánico y es debido a la curación del prota. Ahora la princesa se da cuenta que la magia de curación del prota no solo cura físicamente, también lo hace mentalmente, lo que la deja muy sorprendida, pero en ese momento la de pelo blanco le advierte a la princesa que se mueva, pues el monstruo de nivel 4 volvió a aparecer. La chica de pelo blanco se da cuenta que no llegará a tiempo, pero por otro lado, el prota menciona que lo golpeó muy despacio para que la torre no se destruya, notando que pudo regenerarse. El de nivel 4 expulsa su poder mágico, estando a nada de atrapar a la princesa, pero su poder mágico desaparece repentinamente, pues el prota anuló su poder, lo que lo hizo enfurecer, pues una vez más el prota vuelve a entrometerse, a lo que la de pelo blanco aprovecha y destapa su otro ojo, dejando a la vista las dos marcas de sus ojos. Esta crea una gran explosión de su poder mágico, aun cuando el monstruo lo recibió de lleno, este no sufrió ningún daño. Esta se siente inútil por no haberle podido hacer ni cosquillas, a lo que la princesa la calma diciendo que incluso si unen sus poderes no podrán hacerle nada,
la única manera de ganarle sería con una curación que haga como si no fueran nada las heridas provocadas por el monstruo, además de que necesitan anular el poder del monstruo, pero tal y como ellas piensan, el único capaz de hacerle frente al monstruo es el prota. Estas le piden al prota que lance un ataque contra el monstruo, a lo que este les miente diciendo que no puede lanzar ataques, a lo que la princesa le presta su varita para condensar la magia, y la chica de pelo blanco le explica que solo debe condensar la magia y lanzarla. El prota no tiene otra opción más que obedecer, por lo que éstas detienen al monstruo utilizando el poder de la princesa. Mientras el prota condensa su poder en la varita, este ahora se encuentra en problemas, a pesar de conocer cuál es el límite que puede mostrar de su poder. Si lanza un poder destructivo, sus días como aquel debilucho que guarda gran poder a escondidas se acabará, pues ese era su objetivo en primer lugar, pero aparentemente se le ocurre una idea. La princesa ya no logra contener al monstruo, pero el prota crea una esfera perfecta de magia y se la lanza al monstruo, pero aparentemente debido al polvo no le hizo nada. El prota actúa lamentándose por ser tan débil, esperando que la princesa y la otra choca se decepcionen por haber tenido esperanzas en él, pero para su mala suerte ocurrió todo lo contrario, pues éstas se encontraban extremadamente sorprendidas por la esfera de magia que lanzó el prota, pues ni siquiera con la tecnología más avanzada han podido crear una esfera perfecta de magia, ya que la magia fluye de tal manera que no permite que se compacte en una esfera perfecta, pero el prota lo logró sin esfuerzo alguno. Por otro lado, el prota tampoco midió muy bien el poder necesario, pues la chica de pelo blanco se encontraba aún más sorprendida, pues el prota lanzó aquella esfera como si fuera una pelota, pero destruyó la cabeza del monstruo por completo, dándose cuenta que el reino ocultaba un poder bestial. En ese momento el prota les pide que huyan, pero repentinamente el monstruo de nivel 4 toma por la cabeza al prota y lo revienta contra el suelo, haciendo que las dos se sorprendan. La princesa entra en pánico por el prota, pero la otra chica aprovecha y se lleva a la princesa. El monstruo intenta detenerlas, pero repentinamente una luz aparece detrás del monstruo, y rápidamente vemos al prota con su traje, quien corta en trozos pequeños al monstruo, destrozándolo por completo, liberando un gran poder que incluso se desbordó de la torre, dejando solo sus pies, por lo que el prota cree que no volverá a regenerarse. Uno de los monstruos de afuera comienza a sangrar, y le dice a su compañero que el monstruo plaga ha muerto, lo que lo sorprende. Este menciona además de que debido al poder que fue liberado recibió varias lesiones, por lo que deciden que ya no es necesario mantener viva a toda la gente. Ahora vemos a Deus, quien aún se encuentra recorriendo los pasillos. La torre parece comenzar a desmoronarse. Deus nota un poder mágico a lo lejos, por lo que activa su habilidad y corre a toda velocidad, pero, ni bien se acerca, siente el gran poder mágico, haciendo que no pueda respirar bien debido al pánico. Pero luego nota al prota, y creyendo que es el monstruo de nivel 4, le pide que se calme, pero no lo escucha y continúa atacando. El prota le da curiosidad la habilidad de cortar solo la magia, por lo que se deja golpear por él, pero no le hizo nada, y copiando la técnica de cortar solo la magia, atraviesa a Deus, haciendo que caiga. Deus le pregunta qué planea hacer con la princesa, a lo que el prota le dice que no sabe qué planeaba hacer el monstruo de nivel 4 con ella, a lo que no comprende, y se pregunta si él es el monstruo de nivel 4, pero rápidamente le pregunta si es un estudiante, a lo que el prota solo responde que él no es un monstruo. Luego piensa que no puede tratarse de un estudiante de primer año debido a su poder mágico tan grande, pero se encuentra seguro que es más joven que él por su voz y su estatura, pero rápidamente cree que si se trata de un monstruo, solo que se encuentra disfrazado como estudiante, por lo que vuelve a activar su habilidad y con su máximo poder embiste con su guadaña, liberando un corte hacia el prota, pero antes de que impacte, repentinamente despierta. El prota se encontraba enfrente, y le dice que si él fuera un monstruo ya lo habría acabado, mientras le señala la dirección en la que evacuó la princesa y la otra chica. Deus le dice que entonces él también evacúe ya que hay un nivel 4 en la torre, pero el prota le dice que él ya lo acabó, lo que lo deja completamente sorprendido. Deus le pregunta si por casualidad tiene una creste con forma de espada en su mano o espalda, a lo que el prota dice que no, a lo que le dice que incluso pueden aparecer en otras partes del cuerpo, pero el prota insiste en que no la tiene, a lo que Deus observa el casco y le pregunta si acaso él es un héroe, lo que sorprende al prota,
pues ahora nos enteramos a qué se refiere con esa cresta en forma de espada, pues resulta que la persona que porta esta tatuaje hereda el poder del antiguo héroe, pero si el héroe pierde la marca, deben seleccionar un nuevo portador inmediatamente. Deus menciona que desde que la heroína perdió su poder de héroe, no han podido seleccionar otro. También menciona que normalmente se selecciona otro héroe en máximo una semana, por esa razón cree que él puede ser el héroe, ya que alguien con semejante poder en un mundo sin héroe es imposible, por lo que le pide que se quite la ropa, ya que él lo ayudará a buscar la marca del héroe, a lo que el porta le dice que se calle, llamándolo pervertido.